Buenas tardes, pasa y tome asiento por favor, le habla el doctor Sakura Tukoko y veo que usted es el señor Nilber Waray de 33 años, ¿es así? Viene por un fuerte dolor de cabeza, cefalea intensa, ¿no? Veo que en su historial no es la primera vez en este hospital, ya vino hace 3 años por tuberculosis y hace 4 por politraumatismo. Bien, por favor coménteme sobre su dolor de cabeza. Tengo antecedentes de tuberculosis pulmonar hace 4 años, por lo cual me internaron. Ahora mismo yo sufro de una cefalia hace 15 días, que es bastante intensa cuando hago ejercicio. La cosa es que vengo a consultar acerca de mi cefalia, que ya no la soporto, y quisiera hablarlo con usted, doctor Luis. Durante el corto, el paciente sufre un deterioro de la función respiratoria, disartria y deterioro del sensorio, por lo que se realiza una intubación orotraqueal y es transferido a la unidad de cuidados intensivos con diagnóstico presuntivo de neuroinfección. Se realiza una tomografía computarizada y se presentaron lesiones hipodensas en la protuberancia y hemisferios cerebelosos a predominio derecho. La angiografía de reconstrucción 3D mostró estenosis marcada de arteria basilar, lo que llevó a sospechar de síndrome de enclaustramiento. El paciente presentaba movimiento ocular en el eje vertical, pero era abolido en el eje horizontal. Al examinar la fuerza muscular de movilidad de extremidades, la respuesta fue nula, 0/5. Se realizó una arteriografía que evidenció ausencia de llenado en la arteria basilar a inyección de contraste y observación diferente de angiografías. Definición. El síndrome de enclaustramiento, también conocido como Lock-in Syndrome, LIS por sus siglas en inglés, es un síndrome que se caracteriza por un estado de cuadriplegia y anartria, en el que el paciente tiene un estado de conciencia o coma vigilante. En este estado el paciente solo es capaz de mover los ojos o parpadear a voluntad, de ahí que se le da el término de enclaustramiento, que fue acuñado en 1966 por Fred Plum y Jerome B. Posner, para describir el estado de cuadriplegia y anartria. Etiología. El síndrome de enclaustramiento es mayormente causado por un accidente cerebrovascular, que es la irrupción de la irrigación sanguínea, y este puede ser de tipo isquémico o hemorrágico, lo que presenta un 38 a 44% de los casos en el síndrome de enclaustramiento. La segunda causa más frecuente para el síndrome de enclaustramiento se debe a una hemorragia pontina. A veces se relaciona con la hipertensión, pero también puede ser causada por una malformación vascular. El tronco encefálico presentará 3 segmentos de caudal a rostral y serán el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Asimismo, presentará una forma de cono casi oblicuo de 6 a 7 centímetros de longitud, 3 de bulbo, de 2 a 3 de protuberancia y de 1 a 2 de mesencéfalo. El diámetro inferior es de 10 a 12 milímetros, mientras que en la protuberancia mide 40 milímetros y en el mesencéfalo 30 milímetros de diámetro. En el tronco encefálico se distingue la sustancia blanca, sustancia gris intrínseca y sustancia gris extrínseca.
La sustancia blanca presentará las grandes vías aferentes o sensitivas y en otro tanto las vías eferentes o motoras, las cuales se asociarán a sectores del tronco encefálico entre sí e incluso se proyectarán hasta la médula espinal. Por otro lado, la sustancia gris intrínseca corresponde a los núcleos propios del tronco encefálico. Entre ellos tenemos a los núcleos del bulbo, núcleos del puente y los núcleos del mesencéfalo. Entre los núcleos del bulbo se presenta el núcleo de Gracil y el núcleo cuneiforme, los cuales reciben la sensibilidad propioceptiva consciente, sensibilidad vibratoria y tacto epicrítico. El núcleo cuneiforme accesorio recibe la sensibilidad propioceptiva del miembro superior del mismo lado, en tanto que el complejo olivar inferior presentará una relación con el control de las funciones motoras y extrapiramidales, en lo que respecta a los movimientos automáticos y el control del tono muscular. En los núcleos del puente se encuentran los propiamente mencionados núcleos del puente, que forman parte de las vías que coordinan movimientos, y también se encuentra el núcleo del cuerpo del trapezoide, que participa en los reflejos auditivos. En los núcleos del mesencéfalo podemos encontrar los núcleos del folículo superior, que se relaciona con los reflejos visuales y el control del movimiento ocular, así como los núcleos rojos, que se relacionan con el movimiento de los músculos del hombro y del brazo, y la sustancia negra, que se relaciona con el tono muscular y presenta relación con el funcionamiento de las vías extrapiramidales. Procedemos a describir cada una de las columnas, empezando por las motoras, la columna somática eferente. Apreciamos en primer lugar el núcleo del nervio oculomotor común, a nivel del colículo superior, cuyas fibras inervan al músculo elevador del párpado y todos los movimientos del bulbo ocular, excepto el del músculo recto lateral y oblicuo superior. En segundo lugar tenemos al núcleo del nervio troclear. Se presenta a nivel del mesencéfalo y el colículo inferior, cuyas fibras inervan al músculo oblicuo superior del ojo. En tercer lugar tenemos al núcleo del nervio motor ocular externo o abducens y está a nivel de la eminencia teres. Presentará las fibras del músculo recto lateral y el núcleo oculomotor común. En cuarto lugar tenemos al núcleo del nervio hipogloso, cuyas fibras inervan al músculo intrínseco y extrínseco de la lengua. Y en quinto lugar presentamos al núcleo espinal del nervio accesorio. Continuando con la columna visceral eferente especial, tenemos al núcleo motor del trigémino, el cual inerva los músculos masticadores, el tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, el mioideo y el vientre anterior del digástrico. Tenemos al núcleo del nervio facial también, el cual inerva a los músculos de la expresión facial y el músculo estapedio de la audición. Y por último tenemos al núcleo ambiguo, el cual se divide en tres porciones que dan fibras al nervio glosofaríngeo, al nervio vago y al nervio accesorio. Ya para culminar, se presenta la columna visceral eferente general, la cual presenta el núcleo accesorio del nervio oculomotor a nivel del mesencéfalo. Provocará la contracción de la pupila ante estímulos de la luz a las pupilas. En segundo lugar tenemos al núcleo salival superior, el cual se ubica en el tegmento pontino y emite fibras parasimpáticas que inervarán a las glándulas salivales. El núcleo salival inferior en la porción dorsal del bulbo, que emite las fibras parasimpáticas que conducen impulsos secretomotores a la glándula parótida. Y el núcleo dorsal del nervio vago, que se encuentra a nivel vulvar superior y emite las fibras parasimpáticas que inervan al corazón, pulmones y el tubo gástrico. Por otro lado tenemos a las columnas sensitivas, empezando con la columna visceral aferente especial, donde se presenta el núcleo del tracto solitario. Se ubica en la región vulvar del puente y recibe información de las vísceras e impulsos de los receptores del gusto. También tenemos a la columna somática aferente especial, la cual presenta el núcleo vestibular que recibe información de los ganglios vestibulares y los núcleos cocleares que se ubican en la zona posterolateral y anterolateral del pedúnculo cerebeloso inferior, conformado por dos núcleos que reciben las fibras de la espira apical de la cóclea. El núcleo anterior recibe los sonidos de baja frecuencia y el núcleo posterior recibirá los de alta frecuencia. Y ya por último presentamos a la columna somática aferente general,
con el núcleo mesencefálico del trigémino, el cual recibe la sensibilidad propioceptiva de la región de la cabeza, es decir, que conduce la presión y la sinestesia de los dientes periodonto, paladar blando y cápsulas articulares. Segundo, tenemos al núcleo sensitivo principal del trigémino, ubicado en la zona media del puente, que recibe la sensibilidad táctil de la porción anterior de la cabeza. Y el núcleo del tracto espinal del trigémino, el cual se encuentra a nivel vulvar y recibe la sensibilidad extroceptiva y se divide en porciones oral de la sensibilidad táctil de la mucosa, interpolar, que recibe el dolor dental y caudal, y de temperatura de la cara ipsilateral cérvica. Ya en la irrigación del tronco encefálico tenemos que la arteria vertebral de cada lado y el tronco vascular originarán las ramas colaterales para el bulbo, el puente y los pedículos. Las arterias paramedianas del bulbo proceden de la terminación de las arterias vertebrales y del origen del tronco basilar. Las protuberanciales nacen del tronco basilar y cuanto más se acercan al bulbo, penetran en la línea media. En otro tanto, las pedunculares nacerán de la terminación del tronco basilar y del origen de las cerebrales posteriores. Las arterias cortas son una constante para el bulbo que irriga la oliva y las raíces de los nervios craneales. Al igual que la arteria póntica, está destinada a la protuberancia, el pedúnculo cerebral y la emergencia de los nervios correspondientes. Se hace mención también a la arteria basilar, que se encarga de irrigar casi todo el tronco encefálico y parte del cerebro, y es producto de la unión de las arterias vertebrales derecha e izquierda que proporcionan la sangre al cerebro. Las consideraciones clínicas fisiopatológicas del síndrome de enclaustramiento parten de la lesión bilateral paramedial de los pedúnculos cerebrales en el mesencéfalo, en la base de la protuberancia y las pirámides medulares. Son las causantes de la pérdida de movimiento voluntario en el síndrome de enclaustramiento. Se presentan los reflejos exagerados del tendón profundo, espasticidad de los miembros, reflejos plantares extensores más conocidos como los signos de Babinski, esto a causa de las lesiones bilaterales que afectan las fibras córtico-vulvar que viajan en la porción dorsal del mesencéfalo. Asimismo, las neuronas motoras ubicadas en los núcleos de los pares noveno, décimo y onceavo, así como en el nervio trigeminal y facial, causan la pérdida del movimiento voluntario de la boca, la lengua, pérdida del habla y la deglución. Fisiopatología. Debido a un accidente cerebrovascular que interrumpe la irrigación cerebral, el daño se presenta en el pontino ventral bilateral. Este causa cuadraplegia y anartría, pero no afecta la conciencia ni la movilidad de los ojos en el paciente. Clínica. Para identificar el caso clínico, se le puede reconocer por la cuadriplegia y anartría que presenta el paciente, pero este síndrome es caracterizado porque el paciente presenta conciencia y capacidad de mover los ojos a voluntad, a diferencia de otros. El tratamiento. El tratamiento más recomendable es resolver el accidente cerebrovascular que presenta el paciente. Para hacer el retorno de la irrigación cerebrovascular, devolviendo así la movilidad y el habla al cuerpo. El diagnóstico se realiza mediante una resonancia magnética que muestra específicamente la parte afectada para su posterior resolución. Estado vegetativo persistente. Para definir este estado se debe comprender qué es vegetativo y en términos simples es vivir una vida física desprovista de actividad intelectual o de relación social con un cuerpo orgánico que es capaz de crecer y desarrollarse, pero este es carente de sentidos o pensamientos. El estado vegetativo persistente es un estado en el que el paciente que haya sufrido algún daño cerebral, accidente cerebrovascular o daño traumático queda en un estado vegetativo de más de un mes. Este término fue por primera vez usado en 1972 y básicamente se relaciona con los siguientes síntomas: falta de evidencia de conciencia de sí mismo, incapacidad de interactuar con su entorno, falta de evidencia de respuestas a su entorno, función autonómica del hipotálamo y del tallo cerebral, pero está suficientemente preservada para su función autónoma y una supervivencia con la respectiva atención médica. Incontinencia. Estos pacientes en su mayoría no superan la expectativa de vida de 2 a 5 años
ya que la mayoría de estos mueren por infecciones, insuficiencia del sistema multiorgánico o insuficiencia respiratoria o alguna enfermedad subyacente que se haya hecho en ese lapso de tiempo. El estado vegetativo persistente se diferencia del síndrome de enclaustramiento porque este es casi permanente, mientras que el síndrome de enclaustramiento suele resolverse con el regreso de la irrigación cerebral para su posterior recuperación. Gracias. El síndrome de enclaustramiento es un estado devastador para aquellos que lo padecen, así como para la familia, dada la mortalidad y discapacidad funcional. Sin embargo, la resonancia magnética facilita una evaluación precoz de un evento isquémico cerebral. Y para finalizar, debemos recordar que el tiempo es cerebro y se deben tomar decisiones diagnósticas rápidas y acertadas para casos como este. Y con esto termina el video. Nosotros somos Taquitos Crew y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por la atención prestada.